Buenas noches, amigos del misterio. Algunas carreteras no están hechas para ser recorridas de noche. Conductores de toda España aseguran haber visto lo mismo. Una niña sola, quieta, esperando en una curva. No pide ayuda, no grita, solo mira el coche. Y cuando alguien se detiene, ya es demasiado tarde. Lo que vas a escuchar ahora no es una leyenda urbana. Es un caso real investigado en Milenio 3. Y después de conocerlo, nunca volverás a conducir igual de noche. Las apariciones insólitas y más en carretera, pues yo creo que son un auténtico clásico que por fortuna nunca muere. Y hay una prueba muy clara, Carmen. Siempre que hablamos de estos temas, de inmediato, aunque esta noche no tenemos activas las vías de contacto, de inmediato se llena centenares de personas que o bien les pasó algo, o bien a amigos suyos o familiares les ocurrió algo. Y ahora tenemos un caso nuevo, y yo creo que es emocionante contarlo con un buen amigo y respetado amigo y querido amigo que es Gonzalo Pérez Sarró, que está en algún punto concreto de Extremadura, en una carretera donde ha ocurrido algo, y encima con testigos. Yo creo que hay que escuchar con muchísima atención, investigación, repito, pura y dura, de campo, como decíamos, ¿verdad? Libreta de mano y en el lugar de los hechos. Gonzalo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, sí, y a toda la familia de Milenio 3. No sabes la ilusión y la alegría que me da volver a escucharte, Gonzalo, volviendo al ruedo del misterio y como debe ser, investigando, como decía, ¿no? Poniendo el pie donde ocurre el fenómeno. Y bueno, primero, ¿dónde estás? Si se puede decir exactamente, se puede contar dónde ocurrió este suceso en Extremadura. Bueno, pues no es concretamente una carretera, está al lado del 174 de la carretera de Extremadura, de la Nacional Quinta, y estamos en una intersección, en un cruce de caminos donde se ha aparecido, como tú bien dices, esa figura blanca, pero en este caso podríamos decir que una pequeña dama blanca porque se trata de una niña. De una niña. Estamos en la zona del Campo Arañuelo, en las proximidades de Navalmoral. Sí. Estamos cerca de Peraleda de la Mata, concretamente donde estamos pertenece a ese término municipal, junto a las ruinas de un pueblo que se llamó Valparaíso, Valle del Paraíso. Es un lugar idílico, ahora a estas horas no lo es tanto, más bien cambia el aspecto y se torna un poco tenebroso, pero estamos junto a unas ruinas, como digo, de Valparaíso, y en el cruce de esos dos caminos cercano al kilómetro 174 de la Nacional Quinta, cerca de Navalmoral, entre Navalmoral y Peraleda. Y además, Gonzalo, que sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie, que es una zona peinada constantemente por los fenómenos, vamos a llamar, anómalos, ¿no? E incluso creo haber pasado por allí varias veces contigo, siguiendo casos con nombres y apellidos concretos. Pero ¿qué ha ocurrido en esta ocasión? Creo que tienes, además, testigos de excepción de algunos hechos que sobrepasan todo lo imaginable, ¿no? Exactamente. Bueno, hemos intentado tener a más testigos, que sabemos que existen, cazadores, gente de Peraleda de la Mata, gente de Navalmoral que tiene sus fincas por aquí, pero el testigo de excepción, porque además tuvo la experiencia en 3 ocasiones, a cual más inquietante, y este testigo además dispuesto a dar su nombre y apellidos porque dice que no sabe por qué hay que ocultar estas cosas ni por qué él tiene que callarse su experiencia, y así con esa naturalidad nos contaba la historia y espero que os la cuente a vosotros. Es un vecino de Navalmoral de la Mata que tiene, como otros tantos, una parcela aquí cerca a Valparaíso. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches a todo el equipo de Milenio 3. De verdad que es un placer porque yo tenía el interés de que junto a Gonzalo estuviese alguien, bueno, refrendando estos hechos, que a veces sabes que es complicado y es difícil decir, bueno, yo fui el testigo. Hemos recibido muchos mensajes de gente que ha visto cosas. Y yo recordaba, y lo he hablado mucho con Gonzalo, la historia en la provincia de Gerona de la aparición de lo que parecía una niña, o una niña vestida de comunión. Cuéntanos tu caso, cómo ocurrió el primero de estos incidentes, y para que vayamos casi en el coche contigo, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo pasó? ¿Qué te ocurrió? Bueno, pues mira, ahora mismo estamos aquí, es de noche, como te puedes imaginar,
Estamos aquí justo en el camino donde han acaecido los hechos. Es un camino muy frecuentado por la gente que viene de Madrid. Antiguamente en la Nacional Quinta, pues era una carretera normalita, y paraba mucha gente aquí cuando los niños venían vestidos de comunión, porque hacían la comunión con sus amigos en Fuenlabrada, en Zarzaquemada o en algún sitio de esos, y rápidamente se venían a celebrarlo al pueblo de Extremadura. Entonces, a 174 kilómetros más o menos, paraban, hacían, bueno, pues ya sabes tú, las cosas clásicas, ¿no? Los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, a hacer pis, y bueno, y las niñas y los niños vestidos de comunión pues paraban por aquí. En cierta ocasión yo vi una niña en el camino, vestida de comunión, que estaba sola, y que dije, esta niña sola, bueno, pues se habrá bajado y los padres estarán más adelante. Pero como vas a lo tuyo, pues pasas y no te acuerdas de los padres, pues pasas por el camino, listo, y ya está. Pero llegando a Navalmoral me acordé, digo, no he visto a los padres de la niña, qué cosa más extraña. Pero ahí quedó todo. Y no encontraste estaba completamente sola. ¿Y qué hora era? Pues era al atardecer. Esta niña suele aparecer vestida de comunión en el mes de mayo, y al atardecer. ¿Sola junto al arcén de la carretera? No, en el camino. En el camino justo donde estamos ahora, justo donde estamos ahora, que lo estamos alumbrando con linterna, aunque hay un poquito de luna, por muy poquita, pero nos estamos alumbrando con linternas, y ya te digo, en el camino. Oye, y entonces te quedas, imagino, como estamos ahora todos, dices, bueno, puede tener una explicación perfectamente casual, es una niña que... Sí, ¿Y qué ocurre después? ¿Hay un segundo caso? Ocurre, claro, hay un segundo caso de la misma niña, que la veo, y que entonces ya me quedo un poco estupefacto, porque ya me paro a pensar a ver si veo a los padres. Sigo para adelante con el coche por el camino y no veo a los padres. Te estoy hablando que el camino es un camino que sale a la Nacional Quinta, a la autovía, y que está, en lugar de los hechos, está a unos 500 metros de la autovía, de la Nacional. ¿Y sabes que es la misma niña? ¿Sabes perfectamente que es la misma niña? Sí, me fijé bastante bien en la niña, y intenté localizar a los padres, pero no estaban. Como no estaban los padres, pues dije, voy a ver si veo a la niña, pero la niña no estaba tampoco. O sea, regresaste de nuevo al lugar y ya tampoco estaba la niña. Sí, di la vuelta y estuve mirando, pero la niña no estaba tampoco, vamos, no estaba ni la niña, ni los padres, ni había nadie allí. Nadie. La niña estaba ataviada exactamente igual en las dos ocasiones, ¿no? De comunión. Vestida igual. Sí, perfectamente. Y luego te describo cómo estaba la niña, porque la tercera vez que la veo me fijo bien e intento hablar con ella, ¿Y te fijaste en sus pies? ¿Perdón? En sus pies. ¿Cómo era el traje? ¿Llegaba hasta los pies? ¿Los pies eran tapados? Sí, un traje muy antiguo, de esos que llevaban un gorrito cogido, el clásico librito, de comunión de nácar o algo así parecido, un rosario blanco con sus guantes. Los zapatos no te lo puedo decir porque no lo sé muy bien, pero bueno. Te estoy hablando ya de la tercera vez que la vi, ¿Por qué preguntabas eso, Carmen? No, porque muchas de estas apariciones normalmente no se suelen ver los pies. Llevan traje largo, llevan traje corto, nunca se suelen ver los pies. Es una cosa en la que los testigos no identifican nunca un calzado, ni... Es más, no saben muy bien incluso cómo se desplazan, porque parece que caminan, o a veces parece que se van deslizando a lo largo del camino. Estamos hablando con Gonzalo Pérez Sarro y con Gorgonio Fernández, que es el testigo de esta serie de apariciones, que yo me estoy quedando alucinado, porque tú dices que tienes la sangre fría de tener el coche por tercera vez cuando la ves de nuevo. Sí, bueno, verás, esto se lo comunico a un vecino mío de parcela, y me dice mi vecino, pues qué cosa más curiosa, ¿no? Digo, bueno, pues entonces empiezo a hacer unas pequeñas indagaciones en lo que es Pedradero de la Mata, y efectivamente me cuentan que aquí hace mucho tiempo, pues hubo un accidente de tráfico donde una niña que venía de un pueblo cercano de Torviscoso a hacer la comunión a Pedradero de la Mata por ese camino, ese es el camino pues resulta de que hubo un accidente y la niña murió. ¿Y qué fecha decías, Bruno? Perdóname. Pues no te lo puedo decir con seguridad, pero la gente del pueblo me han comentado que era pues allá por el año 1915, 1920,
de ese orden. O sea, ¿Tú llegas a verle la cara? Es decir, estamos imaginándote que vas... Y siempre es la misma hora. ¿El tercer encuentro cómo ocurre? Descríbenoslo un poco el tercer encuentro. El tercer encuentro, vengo con mi coche, una X que tenía por aquellos entonces, vengo con mi coche y la veo a la niña. Entonces, lógicamente, paro el coche, bajo la ventanilla, la niña a 1 metro de mí, y le pregunto, ¿estás perdida? ¿Te pasa algo? Y entonces la niña sale corriendo, atención, atención, la niña sale corriendo, me bajo del coche y la veo que dobla en el camino, un camino que sale por el que estamos ahora mismo andando ya, y la veo a la niña que sale en dirección hacia una pequeña pendiente que hay y me desaparece. ¿Delante de ti? Sí, delante de mí. A unos 50 metros la veo difuminarse y desaparecer. ¿En ningún momento hace alusión a... le cambia el rostro, notas una sonrisa? No. La niña me mira fijamente a mí, yo bajo la ventanilla del coche, te estoy hablando que no es como ahora de noche totalmente, sino que era pues entre 2 luces, ¿entiendes? O sea, anocheciendo. ¿Y cómo es la cara de esa niña? Pues es una cara muy triste, con unos ojos muy tristes. Además, la recuerdo perfectamente, como si la estuviera viendo ahora mismo. Y muy triste, una niña que se asusta rápidamente en cuanto le hablo y sale corriendo. Fíjate bien que antes decía Carmen, no sé si sale corriendo o no sale corriendo. Yo la vi y puedo casi afirmar que corría, no lo sé con seguridad, pero puedo afirmar que corría. Pero lo que sí puedo decir con seguridad, y que Carmen os puedo decir con plena seguridad, que la niña se desvaneció a 50 metros de mí. ¿Y cuánto tiempo estuviste detrás de ella? Estamos imaginando el momento en que sales, que yo creo que es un caso único, o de los pocos que yo conozco ahora mismo, en el cual alguien tiene la sangre fría y el arrojo, Gorgonio, te lo digo directamente, el arrojo a bajarte del coche cuando ya sabes que hay algo raro ahí. ¿Y cuánto tiempo transcurre tu carrera, digamos? ¿Durante cuánto tiempo estás detrás de ella? Pueden ser, no sé, 15 segundos. ¿En ningún momento la alcanzas? ¿Siempre se mantiene en la misma distancia? No, porque ella, en el momento que yo le pregunto a ella, ¿estás perdida? ¿Te pasa algo? Ella sale corriendo, entonces yo abro la puerta y salgo del coche. Y salgo corriendo detrás de ella a una distancia de unos 20 metros, 15, 20 metros. Pero ella se me aleja, da la curva en el camino y yo llego a la curva del camino y cuando la veo, a una distancia de 29, 30 metros aproximadamente, la veo que se me aleja, la llamo, no te lo puedo decir con seguridad, y que sí la llamé o no, pero creo que sí que la llamé, niña, y entonces ella se desplaza y la veo desaparecer, la veo difuminarse. Lo que es difuminarse y quedar un puntito blanco en la lejanía que desaparece. Como entonces... cuando se apaga una televisión. Es la misma imagen de cuando apagamos la televisión y queda como un puntito de luz. Algo parecido, eso pasaba en las televisiones antiguas, las modernas. Sí. Sí, pero es una descripción muy interesante porque hay muchos casos parecidos. Sí, pero fíjate, pero es un punto que no es un punto fijo como el que está en la televisión, sino un punto difuminado. Es un punto que se va apagando y desaparece. Gonzalo, antes de que Gorgonio nos cuente alguna cosa más, que te agradezco, no sabes cuánto, imagino que la audiencia también. Primero la rotundidad, la naturalidad, y este es tu encuentro, lo que ocurrió. Y yo creo que, como tú muy bien decías, y nos decía Gonzalo, esto hay que contarlo, porque no es la única vez. Gonzalo, yo creo que de inmediato tú has pensado como yo, cuando decía Carmen, eso de la visión que va de nuevo hacia un punto, como ocurrió en Talavera la Real, no muy lejos, en la misma comunidad autónoma, en Extremadura, y esa distancia que mantenía la niña con este caso asombroso de persecución, porque en muchos casos que tú y yo conocemos, en Garganta la Olla, por ejemplo, se hablaba de figuras que mantenían siempre la misma distancia y la persona, el testigo, quería ir tras ellos, pero se mantenía la misma distancia. ¿Tú cómo te quedas, Gonzalo? Imagino que inicias las pesquisas de inmediato cuando te llega un testimonio de este calibre, ¿no? Claro, y eso que ocurre con estas apariciones, como acabas de decir, la de Talavera la Real y este caso y otros más, también ocurre con el fenómeno OVNI cuando persigue a un coche, a un conductor. Siempre mantiene o suele pasar esto de mantener la misma distancia, aceleres o deceleres. Pues la verdad es que cuando cayó en mis manos este caso, gracias a Gorgonio, pues no sabía por dónde empezar de la emoción que tenía. Es cierto, lo que él ha contado, que Carmen muy bien ha apuntado, como cuando apagas un televisor, él me lo dijo de otra forma, me lo expresó de otra, pero que viene a ser la misma. Cuando un coche te adelanta rápidamente de noche y la luz se va haciendo pequeña hasta desaparecer.
Yo creo que en este caso, además de la importancia de la aparición, es que hay una interacción entre el testigo y la aparición. En otras ocasiones, bueno, pues se ve la aparición, pero es que en una acción casi ajena al testigo. No interfiere en la acción del testigo ni el testigo en la de la aparición. En este caso, sí. O sea, la niña le miró. Reacciona, ¿verdad? Emprende una huida. Y bueno, luego la desaparición es lo que más asombra, pero desde luego yo me quedo con la interacción entre testigo y niña y testigo. Estamos, Gonzalo, francamente asombrados y queremos mantenernos ahí unos minutos más. Estáis en el lugar de los hechos, que por cierto, ¿cómo es ese despoblado, Gonzalo, que es próximo? ¿Podrías hacernos una diapositiva? Sí, bueno, ya solo queda lo que es las ruinas de una iglesia, de la iglesia que se hizo en el siglo XV. Es un pueblo que además curiosamente ha sido multitud de veces abandonados, desde los primeros pobladores hasta la guerra de sucesión del 1701 al 14, que quedó arrasada, y en 1717 ya no tenía ningún vecino y fue ese el fin del pueblo. Un pueblo que decían era rico y que además tenía entraba dentro de lo que es una orden de aquí de la Campana de la Mata, formando, digamos, una mancomunidad entonces con otros pueblos. O sea, tenía su importancia, pero a partir de 1717 desaparece y bueno, pues solo quedan las ruinas, que son sobrecogedoras. Hemos estado hace un momento en ellas. En la noche, desde luego, pues es una estampa algo temerosa, desde luego. Hacía mucho tiempo que Gonzalo Pérez Sarró, mi buen amigo, me hablaba de este caso y desde luego que merecía la pena la espera, la paciente investigación, como siempre hace nuestro amigo Gonzalo. Pero, sí, si me permites, quiero añadir que Gorgonio me contó en su día los dos sucesos que han ocurrido y que podríamos hilar con el caso de la niña, con las apariciones. Uno fue efectivamente un accidente de tráfico en lo que era la Nacional Quinta de entonces, en los años 50 o así, que no tenía ni arce en la carretera, en la que un matrimonio venía con su hija y solo muere la niña. En el accidente de tráfico venían de una comunión. Pero luego hay una leyenda de principios de siglo o finales de 1800, a finales de 1890 y tanto, en los que se habla, eso lo cuentan en Peraleda, de un accidente pero con caballerías, con carruajes y caballerías. Venían de celebrar una comunión en Peraleda de la Mata, serían de alguna población cercana aquí, y por lo visto no saben si un ataque de chacales, de perros chacales o bien lobos, hizo que esta niña cayera del caballo, pero que se perdiera. Los padres no se dieron cuenta, los familiares no se dieron cuenta hasta que no habían avanzado después de la carrera, huyendo de estos animales, que la niña se había quedado allí. Gonzalo, te voy a pedir que nos hagas un favor. En mitad de la madrugada ha llegado este caso y nos ha dejado a todos boquiabiertos. Os pido a los dos, por favor, que aguantéis unos minutitos nada más, y que nada, en 5 minutos estamos de nuevo, porque queremos saber más cosas de la investigación de Gonzalo y queremos saber más de lo que el testigo sintió. De verdad que nos habéis dejado sin palabras, chicos. Me hacéis el favor, esperáis ahí en el camino junto a las ruinas de Valparaíso y continuamos. Muchísimas gracias, amigos. Volvemos. Todo el equipo al completo, podemos decirlo. Nos hemos quedado como pocas veces con la boca abierta. Y ahora en esta pausa debatíamos, discutíamos, observábamos imágenes, pero todos, Carlos Largo, Fermín Agustí, Carlos Ródenas en los sonidos, Santiago Camacho, Carmen y yo. Ahora mismo estás viendo imágenes y, claro, escuchar a nuestro testigo acompañado de Gonzalo en el lugar de los hechos, y ahora estar viendo, porque es el prodigio, ¿no?, de Internet, cómo eran los vestidos de las niñas de comunión de esas épocas, por ejemplo, principios del siglo XX, impresiona. Claro, es que yo me acordaba de fotografías antiguas de mi bisabuela, de mi abuela, que circulan por mi casa, y era el traje de comunión tal y como nos lo ha descrito perfectamente, con esa especie de gorrito, de casco que llevaban, con el misal, con los guantes, con el rosario colgado. Además, que esas fotografías quedan en la memoria de casi todos. Si echamos la vista atrás y empezamos a ver fotografías antiguas de nuestros antepasados, siempre hay una niña de comunión vestida de esa forma tan peculiar, ¿verdad? Pero que se aparezca precisamente en ese camino. Además, en el mes de mayo siempre han sido las apariciones, si no recuerdo mal,
y vestida de esa forma. Fíjate, a mí me remontaba más a los años 50 que a principios de siglo, por la forma en la que nos lo describía y porque también había más coches. Lo anteriores podían ser, lo que decía Gonzalo, carruajes, algún tipo de accidente de finales del siglo XIX. Es posible que haya personas que estén conectando ahora con Milenio 3 en la cadena SER. Estábamos hablando con Gonzalo Pérez Sarró, nuestro compañero en Extremadura. Estamos en el campo Arañuelo, cerca de Navalmoral de la Mata, en una salida prácticamente, en un camino que sale próximo a la Nacional 5. Gorgonio Fernández es el testigo que abiertamente y con total naturalidad nos está contando una historia, la aparición de una niña vestida de comunión en 3 diferentes encuentros. Ha descrito perfectamente el primero y el segundo, y en el tercero, que ya estábamos asombrados, él sale del vehículo, pregunta a esa niña si tiene problemas, si está herida, y la niña sale corriendo en mitad de la noche hasta desaparecer. Amigos, seguís ahí, ¿verdad? ¿Estáis todavía en el lugar de los hechos? Aquí estamos aquí, sí. Estáis ahí los dos. Gonzalo, Gorgonio, cuéntanos un poco, por favor, tu sensación, que es lo que la gente se preguntaba, tu sensación personal al ver que esa muchacha, esa niña, sea lo que sea, ha desaparecido delante de tus ojos, que no has podido alcanzarla. En ese instante, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, primero voy a decirte una cosa, Iker. Primero voy a decirte que yo soy una persona creyente, soy católico, y no soy de comunión diaria, pero bueno, pero casi, ¿no? Quiero decirte esto, ¿no? Porque parece ser que a veces la gente piensa que, bueno, que estos son otros temas de gente que son de otros planetas y de otras historias, ¿no? Por eso te digo esto, ¿no? Yo soy una persona creyente y bueno, y digo que la verdad me hace libre, y por eso te lo estoy contando, ¿no? Te lo estoy contando a ti, y quiero que lo sepa pues toda la gente, pues que lo que a mí me pasó fue pues una experiencia que luego, analizándola después, reflexionándola, he visto que es una experiencia muy buena, que me ha acaecido a mí en mi vida, que he tenido la gran suerte en este mundo de tenerla, y que me parece que hay que compartirla con los demás. Pero, por lo tanto, extraigo que no sientes miedo en ese momento. No, ninguno. Es más, la segunda vez cuando vi a la niña, que me cercioné que no había padres, y que di la vuelta y que no estaba la niña tampoco, ya mi pensamiento a partir de aquel momento fue pasar por ese lugar y hablar con ella. O sea, bueno, por eso es por lo que en aquel momento lo había pensado tantas veces que lo hice. Pero te parece... parece... la ventanilla y le pregunté. Te parece muy normal, pero desde luego te aseguro que muestra una valentía que no es habitual, y por eso estamos pensando en mitad del campo, en ese camino. Tú eres consciente de que eso ya no está, y yo no sé qué te viene a la cabeza. Entonces, ¿es la confirmación de que tú te habías encontrado ya varias veces con lo mismo? ¿Ya se quitan todas tus dudas? Claro, la confirmación de que ahí ha pasado algo, o aquí hay algo, un espíritu que por las circunstancias que sea, está errante o no está errante, pero que quiere decirnos algo a los que estamos aquí. Oye, me parece muy interesante. A los que estamos en esta dimensión, no en otra, sino en esta dimensión. Entonces, la otra dimensión yo no sé cómo será, me imagino que no lo sabe nadie, porque no ha vuelto nadie de la otra para contárnoslo, ¿no? Pero bueno, yo creo en la resurrección, como te he dicho, soy católico, yo creo en la resurrección, y de alguna forma creo que esta niña, por las circunstancias que sea, no sé qué circunstancias son, ni muchísimo menos, pero esa niña, su espíritu puede estar errante por aquí y quiere decirnos algo, quiere comunicarse con nosotros. Entonces yo, después de todo aquello, dije, pues lo más lógico para que se comunique es hablarle. Claro. Algo. Gorgonio, ¿cuánto tiempo transcurre entre una aparición y otra? Bueno, pues mira, la primera aparición sería sobre el año 92 o 93 o por ahí. Y luego, pues la segunda fue al año siguiente, y la tercera tardó como 2 o 3 años. Ajá. Oye, ¿siempre en el mes de mayo? Sí, siempre en el mes de mayo, siempre en el mes de mayo. ¿Recuerdas la fecha concreta de la aparición, el día concreto, o no es el mismo día? El día concreto no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que estaba ansiando de que pasase en algún momento eso. ¿Entiendes? Yo solo contaba a mis amigos, quiero decirte que no
que esto no lo tengo yo en secreto. Eso es importante. ¿Y tu familia, por ejemplo? ¿Y tu familia? O sea, tú de inmediato piensas que esto no es algo que le pasa a mucha gente, que hay que guardarse, que no va a ser creído. ¿De inmediato lo cuentas a tu círculo más íntimo? Sí, no, yo se lo conté a mi vecino de parcela. O sea, que fíjate, un señor mayor, un señor que tiene, hombre, no voy a decir su nombre por respeto, ¿no? Pero que tiene ya casi 80 años. Y se lo conté, bueno, en aquella época pues tenía muchos menos, ¿no? Pero vamos, y se lo conté perfectamente sin ningún problema. ¿Y la familia? ¿Cómo reaccionó? Mi familia bien, sin ningún problema tampoco. Además, ellos sabían que, mi mujer y mi hija sabían que esta noche, a través de Gonzalo, pues me iba a ir a entrevistar y me han dicho, bueno, pues muy bien, perfecto, cuenta la verdad, si la verdad es lo que hay, no hay otra cosa. Pues la verdad... Yo no estoy estoy mintiendo a nadie, ni muchísimo menos. Oye, y otra cosa muy importante que se me ocurrió esta tarde, ni vosotros me vais a pagar un duro siquiera. Joder, quiero decirte que yo estoy contando la verdad, mi experiencia, una experiencia que he tenido, vuelvo a repetir, con un espíritu que puede estar errante o no lo sé, pero me imagino que está errante, o por lo menos lo que sí yo deduzco es que quiere comunicarse con nosotros, con los que estamos en esta dimensión, y punto. Oye, te aseguro que el aplomo sí que se siente. Yo no sé, y creo que nadie puede saberlo exactamente, qué es lo que has visto y cuál es la naturaleza. Algo tendrá que ver, porque lo has visto en 3 ocasiones diferentes, pero desde luego el aplomo, la palabra aplomo, te aseguro que se transmite. No la he visto yo solo, la han visto más gente. Lo que pasa es que bueno, hay gente que no quiere contarlo. Ah, amigo, ahí está la gran clave que te vamos a preguntar ahora. ¿Sabes si en la zona más gente la ha visto? Sí, por supuesto. Y la gente sabe, sin que yo diga nada, o sea, yo le pregunto, oye, ¿dónde se aparece la niña de Comunicito? Dicen exactamente dónde es, porque lo sabe la gente. ¿A ti se te ha parecido en el mismo punto exacto siempre? Siempre en el mismo punto. Siempre en el mismo punto. Siempre en el mismo punto, sí. ¿Hay algo identificativo en ese lugar que recordaras para saber sí, claro. qué es en ese punto exacto? Sí, claro. Pues mira, justo cuando pasas, vienes por el camino y justo sale a la izquierda un camino y como a unos 10 o 12 metros hay una pared de piedra a la izquierda que está derruida por donde han hecho un paso a la finca, justo ahí aparece la niña. Y como a unos 20 metros aproximadamente o por ahí sale otro camino a la derecha, que es por donde la niña salió corriendo. Gorgonio, me parece... Salió corriendo y giró a la derecha. Dime, Carmen. ¿Has tenido tiempo para pensar durante todos estos años por qué a ti, en 3 ocasiones, y qué mensaje crees que te quiere dar? ¿Por qué crees que te quiere a ti decir algo? Si es que he sufrido un accidente, si es que está apegada a ese lugar que parece que, bueno, en la literatura que hay de fantasmogénesis hay supuestos espíritus que parece que se quedan en un lugar que está marcado precisamente porque allí perdieron la vida a destiempo. Sí, Carmen, yo te voy a decir, perdona que te interrumpa, yo te voy a decir, yo tengo psicofonías hechas de aquí por la zona, porque, bueno, es una cosa que me ha gustado hacer psicofonías y bueno, y tengo psicofonías, tengo algunas que son bastante regularcitas de aquí de la zona y bueno, si no hago más psicofonías porque no encuentro gente que me acompañe, ¿entiendes? Pero bueno, y yo creo en eso perfectamente, quiero decirte que bueno, que desde el punto de vista cristiano, creéis precisamente que eso, que es la posibilidad de la resurrección y que alguien se haya quedado ahí en una fase intermedia, vamos a decir. Pero mira, vamos a permitirme una cosa. Santi también tiene una cara de asombro increíble porque sabemos que pasan estas cosas y nos llegan muchas de estas cosas. Lo que no es habitual es que alguien lo cuente con esta naturalidad y nos alegra mucho. Y seguro que muchos oyentes ahora mismo, escuchándote, están recapacitando o diciendo, a mí me pasó algo muy parecido. Gonzalo, compañero, tú has tenido una sorpresa que tiene que ver con el asunto de las psicofonías. Ponemos aquí todas las comillas del mundo, evidentemente, porque tampoco sabemos qué es y tampoco estaba en absoluto preparado. Tú, gestionando esta investigación y con Marisa, tu esposa, a la que mandamos un fuerte abrazo, pues os ocurre algo que, bueno, es un elemento más para esta historia increíble, ¿no, Gonzalo? Pues sí, antes de ayer, antes cuando me comunicaron que íbamos a hacer nuestra intervención desde aquí, desde el mismo lugar de los hechos, pues vinimos a otear de día el terreno, pues bueno, porque no sabes bien por dónde andas luego de noche, no vaya a ser que ocurriera algo, y yo eché la grabadora en el coche, y al llegar aquí pues hicimos en realidad con muy poca fe, te lo digo así, simplemente bueno, pues si se podía aportar algo. Yo no me imaginaba que fuera a salir algo o que haya algo que pueda tener un cierto valor.
Pero hicimos 3 psicofonías, una dentro de las ruinas de la iglesia de Valparaíso, otra en el cruce de caminos, porque eso también hay que anotarlo, hora entre 2 luces, atardecer, la hora crepuscular y cruce de caminos, algo que suele coincidir. Hicimos otra ahí y otra justo donde Gorgonio nos había dicho que desapareció la chica, y ahí es donde se escuchó algo. Allí justo se escuchó algo, en ese punto. Voy a pedirle a nuestro compañero Carlos Ródenas que quite cualquier tipo de música en este instante. Hay que prestar mucha atención. Cuéntanos tú qué es lo que ocurre, cuál es la pregunta que hace Marisa. Como dice Gonzalo, con muchísimos años ya de experiencia, bastante descreído en el aspecto de que, oye, no es nada fácil que uno ponga una grabadora y salga algo, y menos con esta historia detrás. Pero parece que hubo suerte. ¿Cuál fue la pregunta y qué es lo que sale, Gonzalo? Bueno, pues Marisa pregunta algo así de si podemos ayudarte ante digamos, la apariencia de que esta niña está como esperando a alguien, porque dentro de esa leyenda de que quizás se cayera de la cabalgadura, pues uno se pregunta si no es que esa niña está esperando aún a que vengan a recogerla. Pues ante eso, Marisa, quizás con esa inquietud femenina de ayudar a los niños, pues preguntó eso. ¿Podemos ayudarte? Y la respuesta, muy bajito, susurrando, fue no. Vamos a repetirla en varias ocasiones, Carlos, si podemos. Tenemos incluso 2 versiones, con una pregunta más larga o no, pero bueno, podemos poner una directamente donde se le escucha a Marisa, la esposa de Gonzalo, que la acompañaba en esta gestión de investigación, y os aseguro, amigos, que tanto Gonzalo como Marisa son personas absolutamente honestas y serias, y como él ha descrito perfectamente, no tenían ni la esperanza casi, ¿no?, de que surgiese nada, pero ha pasado esto, que es muy tenue, como todas las voces supuestamente psicofónicas, y hay que escuchar lo importante, el punto donde está hecho, ¿no?, en el lugar de esa desaparición. Escuchamos. ¿Podemos ayudarte? Vamos a repetirlo. ¿Podemos ayudarte? Y la repetiría por tercera ocasión. Aquí Carmen y Santi están poniendo una serie de caras, como por cascos la estamos escuchando. Quizá nuestros compañeros allí, en ese lugar de los hechos, a estas horas, no la puedan escuchar igual, pero el no parece claro. ¿Podemos ayudarte? Bueno, ahí están los datos. Opinión rápida, vuela pluma. Santi, Carmen. Pues yo estaba poniendo caras porque pues todos llevamos unas cuantas escuchadas y vamos, sin meternos en análisis, sin meternos en ordenadores y sin meternos en nada, esta es de las que he oído hace mucho tiempo, de las que me da la sensación de pata negra. Porque sale justo con la pregunta, que es quizá lo más interesante. Puede ser un sonido, pero sale justo después. Claro, fíjate, a mí lo que me ha impresionado no es en sí que salga justo después. A mí me ha impresionado la voz de esa niña, si es una supuesta niña, porque no tiene voz, ni mucho menos de una niña angelical. Es más, tiene una voz desgarradora, incluso un poco enfadada. No es una voz que diga no o de forma plácida, es una voz inquietante. A mí de verdad que me parece que es muy dura. Bueno, tan solo dice una palabra, pero la forma de decirla... Pues solo un vocablo dice mucho, sí. Son interpretaciones humanas, cuidado. Pero, y yo no sé cómo le estarán escuchando ahora Gonzalo y Gorgonio allí en el lugar de los hechos, ¿no? Cómo les estará sonando a ellos. Pero quiero volver a escucharla y les preguntamos. ¿Podemos ayudarte? Ahí estaba la respuesta, no, como una especie de súplica o no sé. Gonzalo, ¿tú cómo lo escuchas ahora? Bueno, yo porque la he oído varias veces entre anoche y hoy, y antes de ayer sabía que la voz, como dice Carmen, no parece de una niña. Yo te digo que lo averiguo mejor, aunque a través del teléfono no se oye igual, pero no sé, Gorgonio, qué opinará. Yo sí me parece que dice no, y lo que dice Carmen no parece una voz de niña. Tampoco sabemos este tipo de grabaciones de fonías, cómo son pronunciadas o por qué trayecto tienen que pasar para que las registremos, y si es que producen alteraciones en esa voz. No lo sé, tampoco me atrevo ni quisiera
mojarme en decir que pertenecen a la niña que se aparece. Siempre cauto, Gonzalo. Claro, siempre sí es cierto que está hecha, y eso lo garantizo con toda la honestidad del mundo, y que está hecha justo en el punto donde Gorgonio me ha repetido en cantidad de ocasiones que desapareció la niña, y que Marisa, desde luego, no quiere ni ir a hablar de lo que hemos escuchado. Déjame apuntar algo más. Gonzalo Pérez Arró es compañero técnico de radio y sabe perfectamente en COPE Navalmoral, Gonzalo, y sabe perfectamente lo que es el oficio. O sea, es decir, no estamos hablando también de alguien que, en fin, que esto le sorprenda, ¿no? En el aspecto de pura profesionalidad. Pero voy a algo más. ¿Tú te has encontrado con esa cerrazón, o como comentaba nuestro compañero, el sentido de que hay testigos que han visto algo parecido y que no quieren hablar? Sí. Mismamente, en ese mismo día, antes de ayer, cuando estábamos oteando el terreno, pues las casualidades, entre comillas, yo quería hablar con Gorgonio y pasó por ahí con su coche. Yo quería hablar con el hijo de otro testigo y pasó mientras estaba hablando con Gorgonio. Algo que me sorprendió, pero bueno, lo que te quería comentar es que se lo dije a él, que si su padre había visto esa aparición, y antes de decirle, cuando le comenté lo de las apariciones de la niña, me señaló el sitio donde también Gorgonio lo ha visto. Pero cuando le dije que si su padre lo había visto, porque yo tenía referencias de que sí, él dijo, no lo sé, ya estuvo esquivo y dijo, se lo preguntaré, pero no quiso decirme más. La gente no quiere hablar porque es un terreno, digamos, de pueblo, de la Extremadura de pueblo, y entonces todavía existen muchas reticencias a hablar de estos temas, y sobre todo cuando se mezclan con la leyenda, o a lo mejor esa leyenda fue realidad, no lo sabemos. Pasa también en las grandes ciudades, Gonzalo, eso no es una cosa, pasa en todas partes. Es el temor, ¿no? Hablo de lo que estoy acostumbrado a tratar, y sí te digo que eso, que quizás lo del accidente de tráfico, por ejemplo, no hemos podido localizarlo a través de hemerotecas, tampoco sabemos justo la fecha. Claro. Y en cuanto a la leyenda, pues nos tenemos que ceñir a lo que nos cuenta la gente mayor y lo que cuentan historiadores, como también el Domingo Quijada, el historiador de Navalmoral de la Mata, y que se conoce toda esta zona, nos habló sobre Torbiscoso y sobre esa extraña, para él también, a pesar de ser un hombre muy cauto en estos temas, sí me dijo que lo que más le extrañaba es la cantidad de veces que ese pueblo, Valparaíso, había sido despoblado. Vaya historia, Gonzalo Pérez Arró, siendo cronista, investigador de los hechos, y encima con esta casualidad o no, de que el sonido ha surgido en el punto concreto donde Gorgonio Fernández observó a esa niña desapareciendo. Yo mantendría, amigos, abierta la investigación. Aquí nace una oportunidad de llegar al fondo, si es posible, de esta historia. Vamos a ver qué reacciones hay y si nosotros logramos que gente pueda ponerse en contacto, o si alguien sabe algo más, y sea valiente como ha demostrado este testigo, valiente con el aplomo de quien simplemente cuenta lo que ha visto. Yo no sé, Gorgonio, si para ti la obtención de esa voz, tú comentabas que había hasta más voces, que habías podido tener alguna voz, yo no sé si parecida a la que acabamos de escuchar, obtenida por Gonzalo y por Marisa. Sí, bueno, yo he hecho psicofonías, pero he hecho una cerca de aquí en la ruina de Valparaíso, pero las voces son distintas, no son, son distintas, ¿sabes? También sabemos que las voces de las psicofonías son muy parecidas, a veces, ahora no, pero antiguamente yo recuerdo que tenía que cambiar inclusive hasta la velocidad del magnetofón para poder oírla bien, que fuese audible, ¿entiendes? ¿Te ha impresionado esta voz, la que acabas de escuchar, la de No? Bueno, verás, para mí ha sido una sorpresa que la hayáis sacado en el programa, porque a mí me lo ha comentado Gonzalo, pues esta tarde a las 9 menos 10 o por ahí, o más o menos, ¿no? Cuando hemos hablado para venirnos aquí al lugar ¿no? Y resulta que, bueno, muy bien, yo como he hecho algunas y estoy más o menos acostumbrado de vez en cuando a oírlas, bueno, pues sin problemas de ningún tipo, ¿no? Pero chicos, cuando la habéis puesto aquí, en el lugar en el que estamos, de noche, pues ¿qué quieres que te diga? Se me han puesto los vellos de punta y no me he montado en el coche porque está retirado, si no me había montado en el coche. Lo entendemos perfectamente. El aplomo ese que tú dices que has hablado, pues cuando la niña
pues a lo mejor lo tuve porque la niña no me contestó, pero si la niña me contestó igual no tengo ese aplomo. Claro, ¿me entiendes? claro. Y si tuve el aplomo de bajar la ventanilla y preguntarle es porque lo había meditado y lo había pensado y lo tenía ya más que pensado, ¿no? Y cuando la vi, sabía que era ella y le pregunté. O sea que, pero esta sorpresa que me habéis pegado en el cuerpo, aquí de noche, pues en este camino, pues te puedes imaginar, ¿no? Lo entendemos. Y además lo he oído perfectamente. Perfectamente bien. Bueno, Gorgonio, decías que no tenías compañeros para ir a hacer psicofonías. Te aseguro que iremos contigo a ese lugar. Hay que investigar. Y con Gonzalo. Aquí hay muchos sitios, Yo he hecho psicofonías. Lo que pasa es que el problema de las psicofonías es que aquí hay que hacerlas en verano, y en verano hay mucho ruido. Claro. La verdad es que, Gonzalo, me gustaría los grillos, Claro, todo tipo de contaminación sonora, ¿no? Claro. Gonzalo, una última cosa, compañeros, que yo creo que la crónica es excelente, que de verdad nos habéis puesto la carne de gallina en el buen sentido y que hay una serie de elementos. Gonzalo, ¿cómo es el lugar exactamente que tú estás viendo ahora para que tengamos ese marco de despedida, ¿no? El lugar, el cruce de camino donde apareció la niña, ¿qué estás viendo? Pues, bueno, ahora de noche se ve poco, pero sí te puedo decir desde lo que he visto de día es un lugar idílico, porque te digo que lo he mencionado antes porque es que es un camino y la loma por la que sube el camino por donde desapareció la niña es precioso, sobre todo en primavera cuando vine la primera vez con él. Es un camino que se va perdiendo entre la floresta y luego la llanura tiene una zona de vegetación donde están incrustadas las ruinas de la iglesia de Valparaíso, luego la sierra de las Villorcas al fondo. La verdad es que no hay apenas tránsito de vehículos por este camino, habremos visto 2 o 3 desde que nos hemos venido, y por lo demás tranquilo, silencioso, y solo se oye pues los animales rapaces, las aves, que nos ha sobrevolado una hace un poco. Exacto, que ha pasado y nos ha dado un susto. Pues una crónica excelente, Gonzalo. Sabes que me alegro personalmente mucho de esta conexión. Sabes que nos alegramos mucho de tenerte de nuevo en el ruedo del misterio, de la investigación, de la tremenda fuerza y encima con un testigo que lo ha contado de esta forma tan prodigiosa. Solo podemos decir una cosa, que la investigación continúa, que está abierta y que queremos llegar con vosotros al fondo de este asunto. Si esa niña está ahí, si esa niña sea lo que sea, espejismo, alucinación, realidad, fantasma, niña extraviada, lo que sea, tenemos que saber más. Y si sabemos más, será gracias a vosotros. Os enviamos todo el equipo y estoy seguro, toda la audiencia, un gran abrazo. Iker, gracias. Dime. Mira, quería decirte una cosa. Es que estoy pensando yo y estoy dándole vuelta al tarro. Date cuenta que esa psicofonía que ha hecho Gonzalo precisamente no ha sido en mayo, estamos en junio, Sí, señor. Ha pasado el tiempo de las apariciones. ¿Te das cuenta? Sí, habrá que investigar, Gorgonio y Gonzalo. Os envío un grandísimo abrazo. Gracias por el esfuerzo, por estar ahí a estas horas. Un beso fuerte. Y hablaremos y seguiremos investigando. Gracias porque el misterio, sea lo que sea, sigue vivo. Amigos, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Es una noche muy intensa y yo creo que de verdad que está mereciendo la pena. Vaya encuentro, vaya historia. Oye, es que habrá que seguir investigando. Solo falta el piano de Santi tocando, de Santi, ya no sé ni lo que pronuncio, amigos, porque me da mucha alegría encontrarme con un caso de este tipo, ¿no? Sí, además casos nuevos, con testigos completamente fiables, abiertos a experimentar, a contarlo, y que en un momento dado se han encontrado con lo absurdo. Y además 3 veces. Y esa, yo no sé el análisis, Santi, antes de contar lo que necesites contar, y tu sintonía de piano pega perfectamente, qué extraña la última escena, ¿no? Persiguiendo a la niña, pero tan terroríficamente absurda por lo real, porque alguien te puede contar, bueno, y lo normal, salió huyendo. Es que no te puedes... Es tan real que no te lo puedes ni creer, de que alguien baja porque realmente quiere preguntar a esa niña, en un aspecto muy humano. Y yo no sé por qué tengo, desde que estoy escuchando esta historia, la escena de la niña de espaldas corriendo, alejándose, ¿no? Sí, y ese punto de luz que parece que se va difuminando, la verdad es que la historia es absolutamente increíble. Y a mí, desde luego, lo que más me ha impresionado de la historia es el propio Gorgonio. Aparte de esa presencia de ánimo, hacía mucho tiempo, y desde aquí hago votos para que no sea la última vez, que no nos encontrábamos con un testigo, ¿cómo te diría yo?, tan desinhibido, de alguna forma, tan auténtico, tan no encorsetado por el qué dirán o por las inhibiciones que nos impone
la sociedad, los demás o lo que sea sobre estos temas. Yo espero que sea el primero de una nueva generación de testigos, es decir, a ver si todos los que alguna vez hemos o han tenido un contacto de algún tipo con cosas que no son habituales, pues perdemos la vergüencita y empezamos a contarlo. Es verdad, como algo está natural. bien decir supuestos espíritus, presuntos. Es que la gente que se lo ha encontrado es real. Hombre, y lo han luego, vivido. Para él entonces, no para puede haber ellos, la menor duda. por eso te digo, y lo ha Ha dicho. desaparecido delante de su cara. Por eso, Iker, que la forma en la que le ha contado ha sido perfecta. Además, no se han dado con rodeos de presuntos espíritus de una niña. No, está claro que él se ha encontrado con lo absurdo, no una vez, sino 3 veces, además con el mismo absurdo, vestido de la misma forma, en el mismo punto. Y admitiendo que no sabe lo que es realmente. Totalmente, y que no sabe ni por qué está ahí, ni qué quiere, ni qué puede obtener de él. Pues qué buen colofón de temporada, ¿verdad? Porque esta noche, de alguna forma, bueno, luego seguirán los programas de verano con lo mejor que hemos... Pero nosotros tenemos que seguir, todo este equipo tiene que seguir buscando historias y cosas. Y historias para que Santi tenga su archivo de conspiración, su piano, por última vez este año. Y el piano lleva sonando, pues bueno, casi... este año no, esta temporada. Esta temporada, exacto. Esta temporada. Lleva sonando como una década el piano de Santi, ¿eh? Casi. Se dice pronto, este piano maravilloso de Nos miran, aquella película, para contarnos una historia que tiene que ver con sonidos y que yo, de verdad, mira, me froto las manos, me froto las manos porque sé de qué va, algo me ha dicho Santi, pero quiero escucharlo con todos vosotros. Sí, porque de escuchar precisamente se trata, porque te voy a poner un sonido, vamos a escuchar algo que, hombre, no es del Neolítico, pero yo creo que desde luego no se va a volver a poder escuchar jamás. Vamos a escucharlo y luego os cuento a todos lo que es. Pues podría ser el claxon de un camión, la sirena de un barco, pero no, se llamaba UVB-76. Desde 1982, en que fue detectado, esta estación rusa, soviética, empezó siendo de onda corta, emitía 25 pulsos como el que hemos oído todos los minutos, todas las horas del día, 24 horas al día. Los servicios de inteligencia localizaron el transmisor, un transmisor potente de 10 kilovatios, en las afueras de Moscú, en un pueblo que se llama Povarovo. Tengo delante una foto de satélite del transmisor. Nadie sabe qué era esto. Solo se sabe que hace apenas unos días dejó de transmitir después de casi 30 años para siempre. Los únicos datos que pudieron obtener los servicios de inteligencia es que esto que parece un claxon, un zumbador, era algo captado por un micrófono, es decir, no era un aparato enchufado directamente al emisor y que generaba el ruido, sino que había un micrófono, como el que estamos utilizando ahora, que era el que captaba ese sonido de un aparato externo. ¿Cómo se sabía? Pues porque ocasionalmente se oían pasos, una puerta que se abría y que se cerraba, o incluso, en alguna ocasión, se llegó a captar una conversación, como sucedió el 3 de noviembre de 2001, en que en genuino ruso una voz preguntaba a otra: parece que no está recibiendo el oscilador. Dice, pues habrá que hacer algo con el hardware. Le contestaba otra. Es una de esos accidentes que se sabía que evidentemente era un micrófono. Lógicamente, los servicios de inteligencia, especialmente los norteamericanos, tuvieron esta estación de radio constantemente vigilada. Pues bien, aparte de ese sonido, solamente emitió voz en muy pocas ocasiones. 24 de diciembre de 1997, 21:58 horas. Una voz dijo: UVB-76, 18.008, Bromal, Boris, Roman, Olga, Mijail, Ana, Larisa, 742, 799, 14. Estamos hablando de 1997, no hubo otra voz en esa emisora hasta el 12 de septiembre de 2002, en que una voz distinta, pero también en ruso, dijo UVB-76, UVB-76, 62-69-1 y Zafet 63 93 82 70.
De 2002 pasamos al 21 de febrero de 2006, en la que otra voz completamente distinta dijo un mensaje que era 7559, 7559, una serie de números más que no vamos a ya ser prolijos: Tatiana, Oxana, Ana, Elena, Pavel, Shuka, Konstantin, Tatiana, Ana, Larisa, Uliana. Una serie de nombres y una serie de números. Solamente en esas 4 ocasiones, más aquella conversación accidental que podía ser entre 2 operadores o 2 ingenieros, emitió voz esa emisora. Si fuera un caso único en el mundo, pues ya de por sí sería notable. Pero es que resulta que hace unos meses nos preguntaba precisamente un oyente a través de los SMS por las emisoras de números. En onda corta hay decenas de emisoras cuya titularidad es de gobiernos, sedes diplomáticas, etcétera, etcétera, que transmiten constantemente sonidos extraños, sucesiones de números, palabras inconexas, este tipo de cosas. Hay algunas que tienen incluso fama internacional y que se sabe a quién pertenecen. Una de ellas es la famosa estación E10 del Mossad, que constantemente emite mensajes en clave que nadie sabe, obviamente, a qué se refieren. También hay una conocida como la estación rusa de Morse, la M12, que constantemente emite mensajes en Morse que no corresponden a ningún lenguaje conocido y que a día de hoy tampoco han sido descifrados. Casi todo esto se cree que es estaciones dedicadas al espionaje. Y tú dirás, bueno, hay teléfonos, hay internet, hay transmisores muy cualificados y tecnológicamente muy sofisticados. ¿Por qué se recurre a esto que parece bastante obsoleto? Piensa una cosa: cualquier tipo de comunicación, sea digital, sea vía telefónica, o sea de la que sea, con un agente que está, pongamos por ejemplo, infiltrado en una organización terrorista, en cualquier otro sitio, puede ser trazada y localizada. Pero para escuchar estos mensajes solo necesitas una radio de onda corta como la que venden por muy poco precio en cualquier bazar de electrónica de cualquier parte del mundo. Sintonizar y escuchar. Nadie sabe que estás escuchando. Y en cambio tu mensaje te llega desde miles de kilómetros solo para ti, porque solo tú eres el único que lo entiende. Después de esta historia hay que estar muy atentos a las ondas sonoras, a los mensajes en clave, que evidentemente lo son, y a una de las historias menos conocidas y más extrañas, y de las que yo creo que menos se ha escrito en el mundo conspiranoico, que son las emisoras de números. Santi no podía despedir su sección, sino es dejando ahí, echando un órdago, diciendo, ahí va ese tema, como con los superhéroes urbanos, que hemos recibido hasta cartas y mensajes de los propios superhéroes. O sea, es decir, nadie les debía haber hecho mucho caso, y Santi fue el que yo creo que rebobinó toda esta historia y la trajo, y ellos han visto el increíble impacto, a no ser que hayan tenido muchos fans, pero ahora precisamente con las emisiones de Milenio y de Cuarto Milenio se haya incrementado. Pero y en fin, España ya nos han hecho saber que hay ya superhéroes y superheroínas. Sí, había alguno por Zaragoza, decían, ¿no? Sí, y también por Oviedo, una heroína obetense. Bueno, lo dejamos ahí, seguiremos investigando. Vamos a ir con otras historias. Por ejemplo, una con la que también echan el telón de lo que es la temporada oficial nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Uno de esos reportajes, yo tenía la idea de también volver a rescatar, a desempolvar una forma de hacer reportajes a dos voces, que a mí me parece muy dinámica, muy interesante, y agregando siempre documentos, historias. Una historia más que tiene que ver, evidentemente, con misterio, con muerte, con sepulcros, con cosas no bien resueltas, y que, bueno, invitamos a que escuchéis con toda la atención del mundo. Este es el último reportaje de esta temporada, aunque luego vendrán muchos más, por supuesto, pero ahí va, espero que lo disfrutéis. Mediados del siglo XIII, España vivía uno de sus periodos de mayor esplendor bajo el mandato de Alfonso X el Sabio, una época de alianzas políticas entre reinos, en la que cobró protagonismo una infanta del norte, la princesa Cristina de Noruega. Cristina nacía en Berg en el año 1234. Hija del rey Haakon IV, era una mujer bella y culta que desde muy temprana edad consiguió encandilar a los más influyentes príncipes de otras monarquías europeas. Quizá por esta razón, su destino la llevaría años más tarde a realizar un largo viaje desde Noruega a España
para contraer matrimonio con Felipe, hermano del rey Alfonso X. Escuchamos a Øyvind Fossand, vicepresidente de la Fundación Princesa Cristina de Noruega, y a Jesús Maeso de la Torre, autor de La Cúpula del Mundo. Sale de Noruega, de Tønsberg, y viaja en barco primero a Inglaterra, a Yarmouth, en el año 1256, y continúa su viaje en barco hasta Francia, hasta Rouen, y ahí el séquito decide cambiar los barcos por caballos y continúan a través de todo Francia, y le da una especie de pase por su reino con protección para entrar en el reino de Aragón. Entonces, de allí continúa su viaje por Castilla hacia Soria y llega a Burgos el día de Nochevieja, ¿se entiende? Y entonces venía a casarse con uno de los infantes, pero el que ella eligiera. Y entonces ella eligió a don Felipe, que era el que mayor apostura tenía. Se casaron en Valladolid con un boato extraordinario. Este hombre vivió en Toledo y después se retiró a Sevilla a vivir con su princesa en Noruega, con Cristina de Noruega. Y esta mujer pues viene a Sevilla y viene a morirse de melancolía en el único lugar de España donde se pudo morir de cualquier cosa menos de tristeza, que es Sevilla, y murió jovencísima sin darle pues ninguna descendencia. Pocos documentos hay sobre la vida de Cristina de Noruega en el antiguo reino de Castilla, pero sí se ha podido confirmar que al morir sus restos fueron llevados y enterrados en Covarrubias, en Burgos, dando origen a gran parte de su mítica leyenda. No se sabe muy bien el porqué y tampoco se sabe nada de la historia del traslado. Lo que se sabe es que Felipe, como comenté, ostentaba el título de abad de Covarrubias, y lo que era el monasterio que había entonces en Covarrubias era muy influyente, tenía bastante poder en la Edad Media. El sepulcro es maravilloso, de esteatita de mármol, con inscripciones, y está muy cerca de la tumba del primer conde independiente de Castilla, Fernán González, y de su esposa, doña Urraca. E incluso las mozas casaderas de Burgos, cuando quieren casarse, van a tocar la campana de la iglesia de San Cosme y San Damián, porque dicen que el espíritu de Cristina de Noruega vela por ellas, y así, si tocan la campana, pues podrán casarse. Todo está envuelto en un velo de misterios históricos verdaderamente fascinantes. Desde entonces han sido muchas las tradiciones que se han ido generando en torno a la figura de la princesa del norte. De hecho, hace tan solo 50 años llegaron a entremezclarse con la realidad. Cuando en 1958 se abrió el sarcófago, pues la princesa, si no estaba incorrupta, al menos sí conservaba pues algo de su pelo, de la encarnadura, y también su vestido rojo con el que fue enterrada. Dice, y asómbrese, dice, encontramos un pergamino donde había un hermosísimo poema en castellano, dice, y 2 recetas médicas. Qué cosa curiosa, las recetas médicas no eran otra cosa que un remedio contra el mal de oído. Es posible que el sarcófago estuviera cerrado, tan cerrado que no hubiera permitido la entrada de aire, y por eso estuviese bastante incorrupto el cuerpo. Y también comentan que tenía un pelo largo y rubio, que era también bastante inusual, y que la altura de la mujer también era bastante inusual para lo que era Castilla de aquel entonces. Y es que Cristina de Noruega tenía un sueño, la construcción de una capilla en honor a San Olaf en su tierra de acogida. Un deseo que no llegó a cumplirse debido a su prematura muerte, y que sin embargo, quizá en muy pocos meses, pueda hacerse finalmente realidad. Una vez comprometida la Cristina con Felipe, expresa el deseo de que se haga una capilla en honor a San Olaf. San Olaf es el santo patrón de Noruega, equivalente a Santiago aquí en España, y también un santo que tiene mucha devoción en la Edad Media y mucho peregrinaje hacia Nidaros, donde está enterrado. La contestación de Felipe es que lógicamente se va a hacer, pero posiblemente por morir ella muy pronto, tan solo a los 4 años, pues no se realizó nunca. Y casualmente me decía no ha mucho el embajador de Noruega y también el presidente de la Fundación Cristina de Noruega, que por fin ya tenían los fondos necesarios para en el mismo Covarrubias
elevar o alzar una iglesia al santo mártir de Noruega, aparte de la estatua que hay en la placita esta del pueblo, que parece una estatua élfica de la princesa Cristina, que es preciosa, ¿no? Y allí es donde se reúnen todos los noruegos. No sé en qué fecha exactamente, pero van con mucha frecuencia. Y es que tradiciones, vaya lugares, que han mencionado Carlos y Fermín en este reportaje. Covarrubias, por ejemplo, claro, es que lugares de poder. Y hablábamos del Neolítico, y es que es muy curioso. Los teletipos hablan de estudios sobre antiguos altares rupestres en Castilla y León. En Ávila. Y claro, bueno, Ulaca, tantos otros importantes. Pero hay un detalle muy interesante. Uno ve la foto, y esto es antes como un juego, es muy interesante. Y en el fondo ves un montón de piedras. Está bien, pero es un montón de piedras. ¿Qué época? Pues dicen 3000 a.C. Que 7 altares rupestres. 3000 a.C. Y ves, bueno, pues unas piedras casi en forma de menires, una encima de otra. Claro, ¿qué demonios tiene que ver entonces Göbekli Tepe, 8000 a.C., o Nebali Core, o los sitios que hemos hablado, donde la tecnología parece realmente, pues como comparar, no sé, pues eso sí, la libreta de hojas que llevo yo con la maravilla tecnológica que llevéis vosotros, más o menos, de agenda electrónica interactiva. Claro, pero eso suele pasar, pero ¿no os dais cuenta que a lo largo de la historia siempre hay como un tope? Sí, que llegan, y crisis. Y luego unas crisis tremendas. Es ahora, esto que tengo en las manos, el iPad. Pues el iPad ha llegado a la tecnología superior, ¿no? Y después de esto, ¿qué? De repente, si se encuentran dentro de 2000 años... Pongamos por mi libreta. Tu libreta. Y esto dirán, pero es imposible que compartamos las dos cosas. Esa civilización extraña, ¿cómo podía tener una tecnología tan superior y de repente una libreta? Pues hay cosas que no coinciden, ¿no? Pues para saber un poco más de historia y de arqueología y de lo que hemos hablado, hagamos el último repaso, el último boletín. Yo empiezo a pensar que casi nadie sabe nada de casi nada, pero en fin, hemos dado algunas claves. De todo tipo, como es este programa, y yo creo que este último programa en concreto es la demostración, ¿verdad, Santi?, del surtido de temas que podemos llegar a tocar, y yo espero que os gusten. Queda una guinda. Nacho Ares, su último boletín. Han pasado cosas, y están pasando cosas polémicas, en Altamira, ni más ni menos, ese lugar de poder que tanto queremos. Boletín de la historia, y estamos ya con vosotros, pues eso, para una despedida común. Después de 8 años de cierre, la cueva de Altamira se reabrirá en pocos meses al público. La decisión ha sido tomada por el Patronato de Altamira, quien por unanimidad ha decidido que se reabra a finales de este año 2010. Escuchamos a José Antonio Laseras, director del museo y de la Neocueva de Altamira. Altamira se cerró en 2002 por 3 razones imbricadas. La primera porque era algo previsto. Unos años antes se había concluido la evaluación del régimen de visitas y lo que había que hacer era estudiar la cueva sin la perturbación que suponen las visitas. En segundo lugar, en ese mismo año 2002 notamos pruebas de actividad microbiológica en la cueva que podía ser un riesgo preocupante. Por lo tanto, el cierre tuvo algo de prevención. Por otra parte, activo en el sentido de hacer también esos estudios que habían sido aplazados en su momento. La cueva de Altamira es una de las joyas del arte paleolítico superior, en concreto de los periodos magdaleniense y solutrense, y cuenta con una antigüedad de unos 14.000 años. Sus delicadas pinturas fueron hechas empleando mezclas de pigmentos minerales, usando grasa animal como aglutinante. Desde que se creó el museo, hace ahora más de 30 años, en el año 79, la cueva de Altamira ha estado en condiciones extremas de conservación y de atención permanente. La cueva, una vez creado el museo, se cerró para hacer un estudio y ese estudio concluyó una posible apertura. En el 2002 se cerró temporalmente para evaluar la situación y ahora en estos momentos el patronato se ha vuelto a plantear la posibilidad de abrir la cueva siquiera limitadamente a la visita pública. Sobre esa ecuación es lo que se va a poner a trabajar un grupo de expertos. La cueva fue descubierta en el año 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola y desde el año 1985 está dentro de los monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad. Un equipo de arqueólogos ha descubierto en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, México, una pirámide de enterramiento de 2.700 años de antigüedad, posiblemente la más antigua de toda Mesoamérica. Pertenece a la cultura zoque, una de las más desconocidas de América. Nos lo cuenta Miguel Rivera Dorado, profesor de cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid. Se habla fundamentalmente de zoques cuando se refiere uno a una lengua. Evidentemente, al hablar de la lengua zoque o de la lengua mije o de la lengua zoque mije, ¿verdad?,
pues uno está haciendo referencia también a un grupo humano que debía de estar situado aproximadamente en los alrededores de los estados mexicanos actuales de Tabasco, Veracruz y Campeche. Es decir, en la costa del Golfo de México, las gentes que hablaban estas lenguas se supone que estaban relacionadas con los olmecas y con los mayas muy antiguos. La pirámide acoge varios enterramientos, uno de los cuales parece pertenecer a un príncipe zoque. Además, muchos objetos encontrados en su interior son muy similares a los de la coetánea cultura olmeca. Por ello, algunos investigadores afianzan argumentos para esgrimir la realidad del camino paralelo que debieron de recorrer olmecas y zoques hace casi 3.000 años. A estas alturas no sabemos qué lengua hablaban los olmecas, ni sabemos tampoco nada de su filiación étnica, como tampoco sabemos nada de la filiación étnica de los primeros mayas que aparecen ahí también en la costa del Golfo, ¿verdad? Más al interior tal vez, pero por ahí, por Campeche y Chiapas y Veracruz y todo eso. De manera que podríamos pensar que son proto-olmecas y proto-mayas, como digo. Los zoques han mantenido su identidad hasta nuestros días. Su población indígena se calcula que supera con creces las 100.000 personas. La filtración de los análisis de ADN de Tutankamón por un desliz en un documental de Discovery parece señalar, según algunos expertos, que el origen de la familia del faraón niño por parte de padre era de Europa occidental, es decir, de la península ibérica. La noticia sorprende por su conclusión, pero no hay que olvidar que es solamente la interpretación de los resultados de unos papeles dejados sobre una mesa y que aparecen en el mencionado vídeo de soslayo. Pues hasta aquí la temporada oficial 2009-2010 de Milenio 3. Y yo creo que lo hemos pasado muy bien, que este programa es un mosaico, repito, perfecto. ¿Y qué mensaje mandamos a los que están ahí, Santiago? Pues que se lo pasen muy bien estas vacaciones, que escuchen nuestros programitas especiales y que este programa es un mosaico de temas que no tienen nada que ver unos con otros, pero solo tienen una cosa en común, que no los van a oír en otro sitio. Carmen, ¿tu mensaje? Pues mi mensaje, que descansen, que también descansando se pueden buscar nuevas historias, nuevos enigmas, que ahora que se van de vacaciones, pues al pueblo de sus abuelos, de sus familiares, siempre hay leyendas maravillosas, que hagan de investigadores del misterio, que nosotros vamos a recargar pilas y también vamos a viajar a sitios magníficos para traer en esa temporada que viene. En septiembre estaremos de nuevo aquí, Iker, con nuevos enigmas y con nuevos viajes en nuestra mochila que contar. Estuvimos el año pasado en Turquía, estuvimos en Perú, y este año, ¿dónde viajará la nave del misterio? Pues nadie lo sabe. Nos vamos ya prácticamente con esta música maravillosa. Pon un poco de alegría, Carlos Ródenas, compañero. Parece que va a ser imposible porque estamos en la recta final. Va a ser Rainman la que ponga fin a esta temporada. Fermín Agustí, compañero, voz profunda, Fermín Agustí en esos reportajes, trabajando durísimo en la cadena SER. Tú sigues aquí, te quedas aquí. Yo sigo todo el verano aquí trabajando, buscando nuevos temas y preparando también la temporada que viene. Bueno, que estén todos muy atentos, ¿verdad, Carlos? Porque va a haber programas que no es lo mejor ni lo peor. Consideramos que tienen que volver a escucharse y la noche de verano es perfecta para el misterio. Sí, y además vamos a intentar recuperar lo mejor del programa, esas historias que hemos ido contando, esos misterios y sobre todo, bueno, que se queden a escucharnos y que sigan aprendiendo, como ha dicho Carmen, de esos viajes, que aprovechen el tiempo en vacaciones. Bueno, nosotros aprendemos de todos los oyentes, ¿verdad, chicos? Carlos Ródenas, compañero, Santiago Camacho, Fermín Agustí, Carlos Largo, Carmen, que nos marchamos, que dejamos el pabellón, no sé de qué forma, pero habiendo disfrutado muchísimo. Bueno, Fermín aquí no lo guarda, durante todo Hombre, el verano. es el vigilante, es el vigilante. Yo diría una cosa, al final las clasificaciones valen de poco, esto por fortuna no es como la tele, con la audiencia tan pegada, ¿no?, al cuello, y hacemos lo mismo en tele que en radio, pasadlo muy bien, disfrutar con lo que hacemos, creemos que tenemos una misión sumamente hermosa y aprendemos con vosotros. El mejor premio, que por lo menos lo paséis tan bien como todo este equipo que se acerca al misterio con la mayor honestidad y la mayor ilusión posible. ¡Feliz verano, amigos! A la vuelta, mucho más misterio, más nave, más Milenio 3 en la SER. Algunos de estos documentos ya no están disponibles. Otros nunca lo estarán. Si quieres seguir accediendo a este archivo prohibido, suscríbete. El próximo caso es incluso más incómodo que este.